Y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Bueno, la última semana de Jesús fue la semana más agitada de su vida. Jesús entró a Jerusalén. ¿Qué día entró Jesús a Jerusalén? El domingo. Un domingo entró Jesús. Entró montado en un burrito, dice la Biblia, en un pollino, hijo de animal de carga. Y cuando Jesús iba ingresando a Jerusalén, había aplausos, había gritos. La gente decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús llega allá, también los ancianos lo reciben, los de Israel, y le dicen: mira esa bulla que tiene la gente, y como que atacan a Jesús. Jesús tiene desde el domingo hasta el jueves uno de los días más complicados, y el jueves fue quizás los más difíciles. Tiene su Santa Cena, luego la lucha en Getsemaní, y cuando termina su batalla en Getsemaní, en el alma comienza la batalla en el cuerpo, cuando Jesús es entregado. Entonces, partiendo de allí, desde ese momento, cuando Jesús, estuve mirando algún estudio donde decían que Jesús permaneció ese día sin pegar los ojos. Desde el momento en que fue entregado, lo llevaban de una parte a la otra, de aquí para allá, donde Jesús entonces fue maltratado, Jesús fue golpeado, fue avergonzado, abofeteado, coronado de espinas, desnudado, burlado, culminando todo ese paseo de la muerte con su crucifixión al día siguiente, o sea, un día como hoy, en lo que ellos llaman en la hora judía, la hora novena, la hora tercera, que para nosotros sería las 9 de la mañana, y culminó con su muerte a la hora novena para ellos, que sería las 3 de la tarde para nosotros. Entonces vamos a preguntarnos hoy: Jesús dice esta palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra, escuchen bien, ¿para quién iba dirigida? ¿A quién dirige Jesús esa palabra? Jesús dirige esa palabra al Padre. Padre. Se dirige al Padre, no se dirige a un ángel, no se dirige a la gente que está allí, no se dirige a su madre está allí llorando, pero él en estos momentos no dirige su mirada hacia su madre, ni dirige su mirada a sus discípulos. Allí estaba Juan, allí estaba María, allí había un grupo de personas, pero él dirigió su mirada hacia el Padre. En medio de su dolor dijo: Padre. Acudió, como dice Pablo allá en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 3, o del 1 al 3, Pablo dice que Jesús acudió entonces al Padre de misericordias, al Dios de toda consolación, al que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Escuche, si alguno esta tarde ha venido en una angustia, en una desesperación, acude al Padre de toda consolación, para que también nosotros, al ser consolados, podamos consolar a otros. Sin embargo, el clamor del Señor al Padre no fue por su situación. Él no dice: Padre, ayúdame. Jesús está siendo coherente en primera instancia con su enseñanza. Y quiero que aquí, estos minuticos que voy a abordar, quiero que los tengamos en cuenta. Jesús fue coherente con su enseñanza. Por ejemplo, él está diciendo: Padre, Padre. Había enseñado, por ejemplo, en Mateo 6:9, diciendo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces él, coherente con lo que había enseñado, se dirige al Padre: Padre. Pero también él había dicho a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 13: todo lo que pidáis al Padre. Jesús entonces, desde sus orígenes, desde su comienzo de su ministerio hasta su muerte, fue coherente con la palabra. Pero también Jesús, en ese momento, Jesús no se presenta al Padre para recriminarle por su situación. No le dice al Padre: Padre, ¿por qué permites que me suceda esto? No se presenta ante el Padre para hacer una recriminación del Padre, ni tampoco va a recriminar a los que le habían crucificado. No recrimina a ninguna persona. Jesús simplemente clama al Padre. Jesús no clama al Padre para que el Padre le baje de la cruz,
tampoco para que el Padre le ayude en ese momento a llevar esa cruz. Él no clama al Padre para que el Padre lo baje de la cruz. Él no clama al Padre para que el Padre le quite el dolor. Él clama al Padre por algo diferente. Y es a lo que la enseñanza, las ideitas que quiero dejarle en estos breves minutos. Y es: ¿a quién pidió? ¿Qué pidió? ¿Por quién pidió? ¿Y por qué se lo pidió? Entonces Jesús pidió al Padre. ¿Qué pidió? Pidió perdón. El perdón que Cristo pide aquí no fue un perdón, aunque Él dice en ese momento: Padre, perdónalos a ellos, porque ellos no saben lo que hacen. El perdón que Cristo estaba pidiendo allí era universal. Allí Jesús está pidiendo perdón por usted y por mí. Así que todo aquel que recibe esta palabra hoy también está recibiendo la oportunidad de ser perdonado. Pero no solamente Él pide perdón, sino que Él dice: Padre, perdónales. ¿Por qué pide que le perdone? Dice: porque no saben lo que hacen. Una pregunta sería: ¿no sabían ellos lo que estaban haciendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sabían ellos o no sabían lo que estaban haciendo? ¿Sabían que le estaban quitando la vida a una persona? ¿Eran conscientes de eso? ¿Qué era lo que ellos no sabían? Que a quien ellos le estaban quitando la vida, por un lado, ellos no sabían que Él decidía entregarse por ellos. Ellos creen que están dándole un castigo bien fuerte a Jesús, quitándole la vida. Entonces ellos creen que Jesús ha sido capturado para ser crucificado, pagando el hecho de haber considerado que era hijo de Dios. Entonces ellos creen que están haciendo eso. Pero ellos no sabían que Jesús, por voluntad propia, había decidido entregarse. Ellos, ¿qué otra cosa? ¿Qué no sabían ellos lo que hacían? Ellos no sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Aunque Jesús se había proclamado el Hijo de Dios, pero ellos no sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Una cuestión que valdría la pena hoy: ¿cuánta gente Jesús había dicho? Yo quiero leer esta última parte. Y es que la religión carente de comunión con Dios lleva a las personas a una profunda ignorancia. Pues la religión a veces nos lleva a nosotros a pensar que creemos que tenemos la razón en ciertas cosas, pero lo hace la persona lejos del conocimiento de la palabra de Dios. Lejos del conocimiento de la palabra de Dios. Porque la gente en su religión simplemente se fundamenta en su tradición y no en lo que la palabra dice. Jesucristo había enseñado estas palabras allá en Juan capítulo 16, 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que por medio de hacer aquello estará rindiendo a Dios un servicio. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dijo Jesús. Entonces, una de las cosas por que ellos estaban causando la muerte a Cristo, era porque ellos no sabían, por un lado, que estaban cumpliendo un plan de Dios. Porque Dios había dicho que su hijo tenía que morir en la cruz del Calvario. Pero ellos nunca pensaron que ellos estaban en incumplimiento de la palabra. Ellos no pensaron que la muerte de Cristo era la oportunidad de salvación para nosotros. Hoy yo quiero decirte, aquellas palabras que Jesús exclamó al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen, hoy son para ti y son para mí. Padre amado, yo te doy gracias en estos momentos. Aquel día tú no solo clamaste por la turba, no solo pediste perdón por aquellos que te crucificaron, por Anás, por Caifás. Tú no solo pediste perdón, Señor amado, por Pilato, por Herodes, que teniendo la autoridad política y militar para defenderte, no lo hicieron. Tú no solamente pediste perdón, Señor, por aquellos que decían: crucifícale, crucifícale. Tú no solo pediste perdón por esa turba que estaba allí, tú también pediste perdón por mí. Allí también mi pecado también te llevó a la cruz. Mi actitud, mis comportamientos también te llevaron a la cruz. Amado hermano que estás aquí en esta tarde,
Muchas veces nosotros miramos estos momentos como espectadores y consideramos cuán malos fueron esas personas que mataron a Jesús siendo inocente, que le quitaron la vida al Hijo de Dios. Pero yo quiero decirte que por eso Cristo murió, por los pecados tuyos y por los pecados míos. Cuando Él miró compasivamente a la multitud y clamó al Padre diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús estaba pidiendo perdón por ese pecado que tú cometiste antes de venir acá. Jesús estaba pidiendo perdón por esa rebeldía de tu corazón. Jesús estaba pidiendo perdón por esas cosas que tú has tomado que no son tuyas. Jesús estaba pidiendo perdón por tu infidelidad. Jesús estaba pidiendo perdón por tus mentiras. Jesús estaba pidiendo perdón por cada uno de los pecados de nosotros. Yo te pregunto hoy, ¿qué pecado has cometido antes de venir acá? Ese pecado también hoy te puedes arrepentir. También hoy hay oportunidad, porque Jesús murió para el perdón de tu pecado y del mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos un aplauso a nuestro buen Dios. Cristo murió por nosotros. Cristo entregó su vida por nosotros y Él también pidió perdón por nuestros pecados. Dios les bendiga, amada iglesia. En esta tarde vamos a ir a ver la segunda palabra de Jesús y vamos a ir a San Lucas capítulo 23, versículo 43. Vamos a leer el versículo 42 y 43, amén. Dice la palabra del Señor: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Nueva Versión Internacional dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta fue la segunda palabra de Jesús que nos invita al arrepentimiento. Jesús, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús lo llevaron a este lugar, también crucificaron con él a dos hombres, dos ladrones, dice la palabra del Señor. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos dos hombres representan a toda la humanidad, pero dividido en dos. Un grupo que son aquellos que por la fe vienen a creer en Jesucristo, y otro grupo son aquellos que han decidido permanecer en sus pecados. Dice la Biblia que estos dos malhechores fueron sentenciados a muerte por su perversa manera de vivir. Llevaban una vida desenfrenada que le trajo las peores consecuencias a su vida, y las consecuencias que su vida llevaba fue la muerte. Y Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cada decisión que nosotros tomemos será para vida o será para muerte. Dice la palabra de Dios que uno de los malhechores le injuriaba, él le retaba, él lo insultaba, y cuando Jesús estaba allí le decía: si tú eres el Cristo, si tú dices ser ese Jesús, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. A pesar de su agonía, a pesar de los intensos dolores que este hombre tenía, no tenía un corazón lleno de odio, un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de orgullo, de ira. Tenía un corazón duro, que ni aun la muerte, ni aun estando en sus últimos momentos, reconocía a Jesús como su Salvador. Tristemente, hoy hay gente así, ¿verdad? Hoy vemos personas con este mismo sentir, que ni aun en sus últimos momentos de vida reconocen su condición delante de Dios. Yo he visto gente que aún estando muriendo, y cuando vamos y nos acercamos y les hablamos de Jesús, rechazan. Una vez un hombre me dijo: sí, ore, pero rápido. Y se estaba muriendo ese hombre.
tenía un cáncer de próstata. Estaba en sus últimos momentos y ni aún así quiso recibir a Cristo en su corazón. Así estaba ese hombre allí en la cruz. En sus últimos momentos tenía la oportunidad de ser salvo, pero no quiso arrepentirse. Pero hay otro hombre, y este segundo hombre dice la palabra que le reprendió y le dice: ni siquiera temes a Dios aunque sufres la misma condena. En otras palabras le estaba diciendo: estás a punto de morir y ni la muerte te asusta para arrepentimiento. Nosotros merecemos morir, le dice este hombre. Recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero él no ha hecho nada. Este hombre, al pasar de las horas, comprendió tres cosas. Primero, que él merecía morir en la cruz. Segundo, él tuvo convicción de pecado. Y tercero, creyó en Jesús como su Salvador. Creyó en Jesús como el Mesías. Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo veo aquí dos enseñanzas muy importantes. La primera es que nunca es demasiado tarde para un verdadero arrepentimiento. Muchos han llegado a Cristo por el proceso del dolor, pero no esperemos estar al borde de la muerte. No esperemos una enfermedad terminal. No esperemos una situación difícil. No esperemos una noticia inesperada. No esperemos hasta lo último para reconocer que nosotros necesitamos de Jesús. Nunca es tarde para un verdadero arrepentimiento, para reconocer que necesitamos de Él. Hay muchos que dicen: cuando esté en las últimas, me arrepentiré. Cuando esté en las últimas, le pediré perdón a Dios. Pero tal vez cuando usted esté en las últimas no haya tiempo para un arrepentimiento. Y yo creo que el tiempo es ahora. Y si hoy estamos aquí es porque Dios está haciendo un llamado a un verdadero arrepentimiento. Porque usted y yo no sabemos si en el último momento tendremos el tiempo para pedir perdón y estar con Cristo en la eternidad. Amén. Segundo, nunca se es demasiado pecador para poder recibir la salvación y entrar en el reino de Dios. No importa lo vil de su pecado, no importa lo que usted y yo hayamos hecho, en Cristo siempre tendremos una oportunidad más, porque Él es un Dios de oportunidades. Hebreos 3:7 dice: si oyen hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Solo en la cruz de Cristo encontramos la salvación. Amén. Jesús le dio la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? De cierto, que hoy es, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Para quién fue esa promesa? Para el que se arrepintió. ¿Para quién es la promesa? Para el que se arrepiente. ¿Para quién es la promesa? Para el que reconoce su condición delante de Dios y tiene un verdadero arrepentimiento. La promesa es para los que creen. Amén. Y si usted está en esta tarde y ha creído, esa promesa es para usted también. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias te damos en esta tarde, porque tú nos diste una promesa, Señor. Y hoy estamos aquí a causa de esa promesa, Señor. Porque tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Dios, gracias te damos porque allí en la cruz, Señor, allí tú fuiste para perdonar mi pecado.
para darme una segunda oportunidad. Dios, gracias. Gracias porque hoy tú estás dando una segunda oportunidad, porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en bondad. Gracias porque has tenido de nosotros misericordia, Señor, y yo te pido en esta tarde que si aquí hay alguien, Señor, que hoy reconoce su condición delante de ti, así como aquel ladrón reconoció, Señor, su condición, hoy también él o ella lo puede hacer, porque es un tiempo, es el momento que tú estás dando, Señor, para también recibir la promesa, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga poderosamente. Amén. Bueno, muy bien. El tiempo apremia. Vamos a ver la tercera palabra que dijo el Señor Jesucristo en el sermón de las 7 palabras. Y eso lo encontramos, lo evidenciamos en el libro de Juan, capítulo 19, verso 26 y 27. Y dice el Señor en su palabra: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí vemos un tema de interdependencia, ¿verdad? El Señor Jesús le entrega a su discípulo amado, le entrega a su madre, pero a ella también le entrega ese discípulo que él amaba, ¿cierto? Y aquí vemos algunas virtudes presentes para tenerlas en cuenta en nuestras vidas, y son la virtud de la gratitud, del cuidado, la bondad y la compasión. Cuando el Señor Jesús vio a su madre, dice la palabra y es clara y dice: cuando vio Jesús a su madre, él en medio de su dolor, en medio de sus angustia, de su tristeza, de todos los dolores que él padeció, varón de dolores, y allí él crucificado, dice la palabra, cuando él vio a su madre, probablemente él exclama esa palabra, pero antes de exclamar esa palabra, yo creería que Jesús decía esa palabra dando gracias a su madre por todo lo que ella hizo durante su infancia, diciéndole a María: madre, gracias, gracias madre por todas la riqueza, la enseñanza que me diste de pequeño. Gracias madre por el cuidado. Y es ahí para que tú pienses ahorita, ¿cuál es la gratitud que tenemos con nuestros padres? Gracias madre porque me cuidaste desde el vientre. Gracias madre porque me cuidaste en mi infancia, me cuidaste en mi juventud, y hoy estás aquí acompañándome en este gran dolor y angustia la cual estaba pasando el Señor Jesús. Amén. El Señor se preocupó por ella, por el destino de María. Él se preocupó por el destino de su madre, porque él sabía que él ya no iba a estar con ella, cuidándola, honrándola. Y como primogénito de María, Jesús legalmente respondía por ella, amén. Él tenía más hermanos, María tenía más hijos. Él tenía pendiente y claro cuál iba a ser el bienestar de María. Se dice que María era viuda. Él tenía claro y tenía de pronto la angustia en su dolor allí en ese madero. ¿Qué va a ser de mi madre? Él debía asegurarse que él la dejaba en buenas manos,
¿cierto? Y se la dejó a su discípulo amado, al hombre, ese hombre que estuvo muy cercano a él. Él tenía que asegurarse de que ella iba a tener un lugar para vivir. Y él tenía que asegurarse que ella iba a tener comida para comer, ¿cierto? Pero entonces Jesús se la encomienda a ese discípulo amado, a Juan, quien estuvo siempre con él. Dice que él recostaba su cabeza en el hombro de Jesús, a ese hombre que él estuvo a los pies de la cruz en el momento más crucial y duro para el Señor, a Juan. Pero vemos el otro contexto, el otro paralelo, vemos a María, y nosotras las mamás sufrimos por nuestros hijos, amén. Y ver cómo esa mujer allí, viendo pegada al madero, a la cruz, viendo a su hijo crucificado, se sentiría impotente de ver que él, su hijo, ver a su hijo colgado en una cruz, ver cómo sus heridas sangraban, pero no podía detener el flujo de sangre. Ver esa mujer cómo veía a su hijo, cómo sus labios resecos, cuarteados por la sed que tenía, ya estaba deshidratado, pero no podía humedecerlos. Ver esa mujer como él probablemente se quejaba de los dolores de su cuerpo, por los azotes y los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, pero impotente, no poder hacer nada. Y entonces pensaría esta mujer, ¿cómo podré calmarlo? Impotencia total. Pero me imagino que María en ese momento también vino pensamientos y recuerdos cuando probablemente de pequeño anduvo con el niño y jugaban los dos, y ella como madre lo besaba y jugaban y se abrazaban, y ver a Jesús en esta cruz cuando sus brazos eran con los que la abrazaban, ¿cierto? Y cómo se pudieron acariciar y sentirse impotente, no poderlo alcanzar para acariciarlo. Y el dolor tan profundo de María, ese dolor tan fuerte como mamá que sufrimos por los hijos. Y se cumplió lo que le dijo Simeón cuando el niño nació, y a los 40 días lo llevaron al templo a presentarlo en el templo. Cuando Simeón le dijo a María, y una espada traspasará tu misma alma. Ahí se cumplió la profecía. Porque ella iba a sentir ese dolor de madre al ver a su hijo allí y sin poder hacer nada. El Señor le entregó su madre a ese discípulo amado. Pero note que también a María le entrega a ese discípulo para que haya esa independencia, los dos. Interindependencia, ¿cierto? Pero vemos aquí rápidamente cuál fue el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús de Nazaret. Y una cosa, el ejemplo grande con este pasaje es que debemos amar y cuidar a nuestros padres. Amén. Debemos amar, y el Señor cuidó a María hasta el último momento, dice la Biblia, y Jesús la vio. Y el que sintió, yo tengo que dejarla en buenas manos, yo no la puedo dejar abandonada. El Señor nos da esa enseñanza que debemos cuidar y amar a nuestros padres. Y vemos en Jesús el tierno amor de un hijo hacia una madre. Amén. Y que Jesús estaba cumpliendo hasta el último detalle de la ley. Note, hermano, que Jesús hasta en la cruz cumplió el último detalle de la ley, y es: honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa. Y traje 4 versículos rápidamente, no los leo por tiempo. Éxodo 20:11.
habla de la honra a los padres. Deuteronomio 5:16, Mateo 15:4 y en Efesios 6:2-3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué más dice? Viene la promesa: para que todo te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire la promesa tan linda que el Señor nos da. Y entonces aquí es donde decimos: si el Señor me da el mandato de honrar a mi padre, honrar a mi madre, el Señor Jesús hizo algo muy hermoso. Él le entregó a su madre, pero Él estaba consciente y claro de que Él la iba a dejar en esas buenas manos. Y a María la honró hasta el último momento de su vida, pero a su Padre Dios, a su Padre, a nuestro Padre Jesús también lo honró. ¿Cómo? Dándolo todo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es ahí donde nosotros debemos honrar a nuestros padres terrenales, pero también debemos honrar a nuestro Padre Dios poderoso, a nuestro Padre precioso. Pregunto esta tarde y ya finalizo, hermanos: ¿estás cumpliendo este importante mandamiento de honrar a tu padre, a tu madre? Probablemente dices: no tengo papá o no tengo mamá, pero estás honrando a nuestro Padre principal. Cuando Él nos envía en su palabra, nos dan textos de no haga, no haga, no haga, y nosotros lo hacemos. Eso es deshonrar cuando no obedecemos. Jesús fue obediente con el Padre hasta la muerte. Y muerte de cruz, porque Él decía: Señor, si en mí pasa de mí esta copa. Él sabía el dolor fuerte y profundo lo que iba a acontecer. Él lo sabía porque es santo, pero Él fue obediente hasta la muerte y se entregó por obediencia al Padre. Es importante valorar a nuestros padres. Es importante tenerlos en obediencia y hacer como ellos nos instruyen en nuestro camino. Quiero que se coloque sobre sus pies un momento y vamos a orar. Y quiero que usted allí ore por su papá, por su mamá, y pídale al Señor también, si no ha sido obediente con el Señor, lo que el Señor, nuestro papá Dios, nos ha mandado. ¿Estás cumpliendo este importante mandamiento de honrar a tus padres? Para obedecerlo es importante tener en cuenta lo siguiente: valorarlos, aceptar su autoridad, tratarlos con mucho respeto y cuidar de ellos como el Señor cuidó de María hasta el último momento. Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias, Padre precioso, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. A mí me hablaste, Señor. La palabra: no tengo papá, no tengo mamá para seguirlos honrando. Pero tú, Señor, nos has hablado, Padre amado, de la importancia de la honra, lo que hizo Jesús allí en el madero, Señor. Honrar y entregar a su madre, Señor, para que Él tenga la certeza de que ella quedaba en buenas manos, Señor, bien cuidada por su discípulo amado, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, si no te hemos honrado a ti, Jesús. Hoy te pedimos perdón, Señor, si no te hemos obedecido a ti, lo que tú quieres que hagamos nosotros, Señor. Te pido perdón, Padre precioso, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te doy muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Dios les bendiga más y más. Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Bueno, vamos por la cuarta palabra. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 27, versículo 46. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Si nosotros vemos cómo va, digamos, como la evolución de lo que está pasando aquí con cada una de estas palabras, vemos que realmente no hay una razón que nos cause alegría o gozo en este momento. Vemos que hora tras hora, momento tras momento, vemos cómo las cosas se van tornando cada momento más pesadas, más tristes, porque realmente el panorama es ese. El día de hoy nos gozamos por la salvación que tenemos en Jesús, pero si vamos a la palabra, no hay motivo de gozo, acá en este pedazo. Nos dice la palabra que Él está haciendo una pregunta, Jesús está haciendo una pregunta, y es muy clara. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sentía desamparado en ese momento, en ese instante. Se sentía solo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que Jesús, el autor y consumador de la fe, el creador de absolutamente todo, aquel por el cual todas las cosas que hoy existen y aún se sustentan, cómo es posible que Él se sintiera desamparado? ¿Cierto? La palabra nos dice claramente uno de los misterios claros de la naturaleza de Jesús, y es que Él era 100% Dios. Pero en el momento en que se encarna, Él se convierte en 100% hombre. Él estaba sujeto, ¿sí?, a todas las cosas que naturalmente nosotros como hombres y como mujeres sentimos. El dolor, el hambre, el sueño. Quizás Él, por su condición de santo, de Dios, Él no sufría ni padecía, digamos, estos aspectos de la necesidad como lo sufrimos nosotros, ¿sí? A nosotros nos hace falta la economía y la padecemos. A nosotros nos hace falta el sueño y lo padecemos. Tenemos hambre y lo padecemos. Pero el Señor es el Señor. Él sabe realmente de qué trata todo lo que existe y todo lo que Él mismo ha planeado. Pero en este momento, y como lo veíamos en el día de ayer, Él venía padeciendo algo que trascendía lo físico, algo que atacaba directamente lo espiritual. Y ayer nos lo comentaba el pastor, ¿sí? Cuando Él estaba en Getsemaní, Él le pedía al Señor que pasara de Él esa copa. No se trataba de, Señor, no quiero morir. Señor, ¿será que hay otra forma de hacer esto que no sea muriendo? Es lo que uno entendería. Que la preocupación era el dolor que iba a sufrir, la muerte que iba a padecer. Pero realmente Él tenía en su mente, en su corazón, otra cosa. Y era algo que sí le estaba afligiendo acá. Y espiritualmente le atacaba y le abatía. Y era lo que espiritualmente Él estaba a punto de hacer. Y era que echarse a cuestas el pecado de toda la humanidad. No era una tarea fácil. Entregar la vida por alguien más ya para nosotros es difícil. Pero Él tenía que entregar la vida por toda la humanidad, por el perdón del pecado de toda la humanidad. Y no era simplemente muero, pago y chao. Había algo acá implícito dentro de este versículo, y era que Él iba a sufrir la separación con el Padre. La palabra nos dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Ese es el precio de nuestro pecado. ¿Qué era lo que nosotros teníamos que hacer para ser salvos? Teníamos que morir. Y el Señor puso su vida en la cruz del Calvario para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso. Aparte de eso, ¿quiénes eran los deudores? Nosotros
Nosotros éramos los deudores, nosotros teníamos que realmente pagar ese pecado, no era Él. Ahora, ¿quién es el que vino a ocupar el lugar como pagador del pecado? Él vino a poner el pecho por cada uno de nosotros. Y no era solamente, listo, Señor, aquí estoy, yo soy el que va a pagar por el pecado de Alejandro, yo soy el que va a pagar por el pecado de la humanidad, sino que realmente Él se iba a echar a cuestas todo esto. Y por cuenta de que Él se hacía pecado y por cuenta de que Él se hacía maldición, Él y el Padre se separaban. Dice la palabra de Dios que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Imagínense la angustia y la preocupación que sufrió el Señor Jesús en el momento en el que ve que está completamente solo. Si bien habían algunos pocos que le acompañaban al lado de la cruz, incluyendo su mamá, el que estaba llevando a cuestas era solamente Él. La palabra dice en Isaías 59:2 que por cuenta de nuestras iniquidades el Señor oculta su rostro como si Él no nos oyera. Y en ese momento eso era lo que estaba padeciendo el Señor Jesús. Y Él lo que decía era: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufría el dolor físico, sí, pero Él ya sabía claramente que lo tenía que sufrir. Dice la palabra que Él sabía que era lo que venía detrás de ese sufrimiento, de entregar esa vida. Y era el gozo de que tú y yo al día de hoy tengamos esperanza de salvación. Entonces a Él el tema de sufrir realmente físicamente lo tenía sin cuidado. Pero espiritualmente la angustia que Él padecía era esa separación con el Padre. Hoy el Señor nos pregunta: cuando te sientes lejos del Padre, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás cuando por cuenta de tus tareas, tus obligaciones, tus preocupaciones, prefieres hacer cualquier otra cosa que buscar a Dios? ¿Acaso me angustio cuando siento que el Padre no está conmigo por cuenta de lo que me he permitido hacer? Hay muchas cosas y no alcanzan los dedos de la mano que nosotros nos permitimos hacer y que nos alejan del corazón del Padre. Pero dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, que es ¿quién? Jesucristo, el justo, aquel que realmente nos justifica, aquel que realmente nos pone a cuentas con el Padre. Pero ¿acaso cuando nosotros nos permitimos lo que nos permitimos, que nosotros ya sabemos de qué trata? Que no tienen que recordárnoslo, porque sabemos claramente qué es lo que estamos haciendo mal. Dice la palabra que toda injusticia es pecado. Y cuando nosotros nos permitimos algo que es injusto, o sea, algo que no es correcto, ya estamos pecando. Dice la palabra que si aún nosotros sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, es contado por pecado. Entonces, mis hermanos, en el día de hoy, miremos para adentro, miremos dentro de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nosotros nos estamos permitiendo hacer? Alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué es lo que es incorrecto? Pon en tu mano aquello que te estás permitiendo y pregúntate, ¿lo podría hacer delante de Jesús? Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, en esta tarde te damos infinitas gracias, Dios, por aquel sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque trascendió la carne, porque trascendió la sangre, porque no se trataba solamente de un sacrificio físico,
Se trataba de un sacrificio espiritual. Se trataba de no solamente que te convertiste en hombre para sufrir en carne el perdón de nuestros pecados, sino que era echarte a cuestas el perdón de todos nuestros pecados. Y no se trataba del perdón de los pecados de los pasados, sino también de los presentes y los futuros, de todo aquel que en algún momento te reconociera a ti como su Señor y su Salvador. Amado Dios, te agradecemos muchísimo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Y hoy nos presentamos delante de ti, presentando delante de ti cada uno de esos pecados, cada una de esas faltas que en el día de hoy nos hemos permitido, que en días pasados nos hemos permitido y que quizás tenemos planeado cometer. Amado Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cambiar el rumbo de nuestras vidas, ayúdanos a permanecer en ti, y como dice tu palabra, ayúdanos a memorizar tus palabras para que no pequemos contra ti. Que Dios amado, nosotros realmente lo que nos permitamos sean cosas que realmente nos permitiríamos delante de ti para no cometer ningún tipo de injusticia. Perdona nuestras faltas hoy y ponnos a cuentas contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En un repasito, ¿cuántas palabras llevamos ya? ¿Cuáles son? ¿Cómo dice la primera palabra? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo dice la segunda palabra? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo dice la tercera palabra? Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Cómo dice la cuarta palabra que nos acaban de predicar? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gracias, Señor, porque es tu sangre. Buenas tardes, amada iglesia. Dios les bendiga a todos. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Bueno, vamos entonces en la ¿cuál palabra? La quinta palabra. Amén. Y bueno, yo después de que el pastor me informó la palabra que me daba el privilegio de enseñarla, yo dije, yo nunca he enseñado sobre esta palabra, y es tengo sed. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 19, versículo 28. Y al principio como que decía, bueno, pero de esta palabra como que puedo de pronto reflexionar. Pero la verdad, Dios ha edificado mi vida de una manera muy especial. Juan capítulo 19, versículo 28, dice allí la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para comprender el por qué el Señor expresa esta palabra es la humanidad de Cristo. Y cuando Él dice, tengo sed, definitivamente lo que estaba haciendo era demostrar que tenía necesidades fisiológicas como las tiene usted y como las tengo yo, ¿cierto? Y se dice que uno de los sufrimientos más duros que podía padecer una persona que moría crucificada no era solamente los clavos, los golpes, la parte de maltrato, ¿cierto? De tantas cosas que sufrían estas personas que eran crucificadas, sino que la deshidratación era algo muy fuerte que tenía que experimentar las personas que morían de esta manera. Además, los estudios dicen que en el momento en que sucedió esta escena de la crucifixión del Señor Jesús, se cree que era al mediodía, empezando la tarde, era primavera, se creía que era una temporada de mucho calor. Entonces, por eso el Señor Jesús expresa esta declaración, entonces mostrando así una debilidad propia de un hombre semejante a cada uno de nosotros. Amén. Por eso el apóstol Juan, que es el evangelio donde leímos este texto, nos da una de las tantas muestras que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Amén. Y que
que Él vino a habitar en medio de nosotros, ¿para qué? Para salvarnos, ¿cierto? Que se humilló hasta lo sumo para hacerse uno como nosotros, sufriendo todos los padecimientos y las limitaciones que tenemos nosotros como humanos, como es tener sueño, tener hambre, tener sed, ¿cierto? Tener cansancio. Él siendo Dios, lo tuvo que sufrir cuando se hizo hombre, ¿cierto? Y cuando dice que Él expresó que tenía sed, lo que dice ahí el versículo 29, ahí en el mismo capítulo, lo que dice es que allí, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Entonces, ¿qué era ese vinagre? Yo decía, pero ¿por qué tenían vinagre ahí al lado de la cruz? Y realmente lo que se dice es que esa bebida que estaba ahí a disposición de los soldados romanos es una bebida que tiene nombre posca. Esa posca es una mezcla entre agua y un vino que estaba picado o estaba avinagrado, como nosotros lo conocemos, estaba pues en proceso de descomposición, y ellos se lo tomaban, los soldados romanos se lo tomaban para fortalecerse en las campañas, en las conquistas que ellos hacían como ejército. Lo tomaban como un antiséptico, lo tomaban como un germicida, lo tomaban como un estupefaciente para controlar los dolores y calmar pues también las infecciones. Entonces, parece ser, pues yo me imagino que con todos los golpes que había recibido el Señor Jesús, seguramente fue algo muy terrible, ¿cierto? Eso le tuvo que haber ardido muchísimo, el hecho de que le acercaran este líquido así en la boca. Pero lo que dicen los estudiosos es que parece ser que él apenas probó este líquido para mojar su boca y poder expresar sus últimas palabras antes de morir. Lo segundo que yo debo tener en cuenta de por qué el Señor expresó esta palabra, tengo sed, es porque debía cumplirse las escrituras, amén. Debía haber un cumplimiento. Todo lo que está escrito en la palabra que tenía que ver con el Señor Jesús se cumplió al pie de la letra. Conocemos el Salmo 22, que se le llama el Salmo de la Cruz, donde habla sobre todo el padecimiento de Jesús en la cruz del Calvario. En el Salmo 22, versículo 15, en una versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice: como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. No sé si usted ha experimentado cuando hemos corrido un poco, cómo nos ponemos, ¿cierto? Que no podemos, ¿ya qué? No podemos hablar, no podemos respirar, se nos reseca la voz, ¿cierto? La garganta, no podemos hablar, nos falta el aire, es algo bien complicado. Pero se estaba cumpliendo las escrituras en este momento en el Señor Jesús. En el Salmo 69, versículo 21, hay otra palabra donde da cumplimiento cuando Él expresa tengo sed. Dice: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces vemos que cada palabra se cumplió, ¿cierto? En el Señor Jesús, pero lo cierto es que detrás de esas palabras hay grandes enseñanzas espirituales para nosotros hoy. Es obvio que Él debía de tener físicamente, fisiológicamente debía tener sed por todo lo que Él había tenido que recorrer, todo, con la cruz, cuesta arriba, ¿cierto? A un monte. Obviamente Él debía tener mucha sed, pero el Señor quiere darnos unas enseñanzas puntuales. Entonces, toda la escritura se estaba cumpliendo. La finalidad es que el nombre del Señor sea levantado, ¿cierto? Y que entendamos que Jesucristo es el centro de la escritura. Todo lo general se cumplió, pero aún esas cosas específicas y puntuales se cumplieron, como la expresión tengo sed. Lo que acabamos de leer es que utilizaron
como una esponja, la mojaron de ese líquido y con un hisopo se lo acercaron a la boca. Hemos escuchado varios textos donde habla sobre el hisopo, ¿cierto? Pero casi no profundizamos sobre eso. Yo me puse a investigar un poquito y el hisopo es un arbusto pequeño, parece ser que es muy frondoso de hojas y era como lo utilizaban mucho los hebreos para pintar los puentes, las puertas de sus casas, los lindeles, porque así fue que el Señor lo ordenó desde el principio cuando fueron a ser sacados de Egipto, cuando la muerte de los primogénitos, ¿recuerdan? Que iban a celebrar la Pascua, el Señor les dice, deben de matar un animal y deben sacrificarlo y con la sangre cada familia debe pintar las puertas de su casa porque va a pasar el ángel de la muerte, pero donde esté la sangre del cordero, ¿cierto? Que habían sacrificado, el ángel no podía, ¿qué? No podía entrar en esa casa, iban a ser guardados y cubiertos. Entonces ellos lo que utilizaban esto era, yo entiendo que era como para nosotros hoy, como una brocha, ¿cierto? Pero ellos lo usaban por aspersión. De hecho, el hisopo también era considerado una mata medicinal, era una mata que la utilizaban en algunas ceremonias para purificar a los leprosos o personas que se habían contaminado con muertos. Entonces, utilizaban mucho este líquido. Entonces, esta mata, el hisopo, era usado por el pueblo de Israel entonces para casos como estos, ¿cierto? Entonces, cuando le damos una aplicación espiritual a esto del hisopo y lo que se hizo cuando se pintaron las puertas, los lindeles, todo esto nos habla ¿de quién? De Jesucristo. Claro, de la sangre de Cristo, habla del Señor, habla del Cordero Pascual. Por medio de su sangre nuestros pecados fueron ¿qué? Perdonados, ¿cierto? Fuimos salvos de la ira de Dios, fuimos salvos. ¿Quién es? ¿Quién fue el que nos salvó de la ira de Dios? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Él nos libertó del poder del pecado y recibió el castigo que usted y yo debíamos de sufrir, ¿cierto? En otras palabras, Él fue nuestro sustituto, fue el que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué otra aplicación podríamos decir? Que por medio de la sangre de Cristo, nosotros, cada uno de nosotros, al ser perdonados, entramos en un proceso de santificación, ¿cierto? Somos transformados a la imagen de aquel que nos salvó, ¿cierto? De aquel que murió en la cruz del Calvario, y es por medio del Señor Jesucristo que usted y yo podemos tener acceso al Padre. Pero la tercera y última cosa por la cual usted y yo debemos entender el por qué expresó esto de que tengo sed, es porque sufrió o experimentó la más extrema sed. ¿Cuál era la más extrema sed? El abandono del Padre. Algo ya dijo Alejo. Entonces, otro motivo es la experiencia que comentó y que anoche el pastor también nos predicó, la agonía que sufrió el Señor Jesús al tener que llevar sobre su espalda los pecados de todo el mundo, ¿cierto? En alguna oportunidad yo escuché una predicación que tiene mucho que ver con lo que predicaba anoche el pastor, y recuerdo mucho que este pastor decía, y creo entenderlo así, y es que el peor dolor que pudo haber experimentado el Hijo de Dios fue haber experimentado la separación con el Padre, ¿sí? Siempre nos han enseñado que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, ¿cierto? Esa unidad perfecta del Padre y del Hijo fue rota a causa del pecado que Él estaba llevando, y por esa causa hubo una ¿qué? Separación. No hubo comunión con el Padre, y ese fue el peor dolor que pudo haber experimentado el Señor Jesucristo. Entonces, es más, cuando dijo tengo sed, más que decir necesito que se satisfaga una necesidad fisiológica, fundamental o básica, él lo que estaba mostrando era su condición espiritual. Definitivamente se estaba sintiendo supremamente vacío, muerto, seco. No tenía sentido su vida, el no tener la presencia del Padre.
Pero más que esto, de verdad nos enseña que el Señor Jesucristo quiere que usted y yo valoremos la presencia del Padre y que cada vez que usted y yo sintamos ese profundo vacío en nuestro corazón, nosotros podamos clamar como Él dijo, porque ahí dice, clamó. Eso yo creo que no fue entre los labios, yo creo que fue algo muy fuerte que salió de lo más profundo de su ser y es, tengo sed, sed de la presencia de Dios, amén, de la presencia del Padre. Entonces, como consecuencia, él tenía que experimentar la muerte, como consecuencia debía, como dice la palabra en Romanos, la paga del pecado es muerte, y toda la ira de Dios recaía sobre el Hijo de Dios. Él fue el objeto de la ira de Dios. Tenía sed porque estaba sufriendo el abandono del Padre. La sed que siente tiene que ver con la falta de la presencia del Padre en su vida. Esa agonía, ese abandono, esa separación era la que usted y yo teníamos que experimentar. Pero ¿qué hizo el Señor? Él estuvo dispuesto a sufrirlo para que usted y yo tuviéramos la aceptación para con el Padre. En Juan capítulo 4, versículo 13 al 14, recordemos el encuentro del Señor Jesús con la samaritana. ¿Recuerdan? En ese versículo el Señor dice, le dijo a la samaritana, Jesús respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces vemos ahora un cambio, ¿cierto? El que ofrecía satisfacer esa sed a la samaritana ahora estaba sediento por causa de la presencia de Dios, no estaba con él. Entonces usted y yo fuimos creados, recuerden que usted y yo fuimos creados para consumir mucha ¿qué? Agua. Debemos de hacerlo de una manera constante. Lo que pasa es que no todos tenemos la disciplina de tomar agua, pero nosotros deberíamos tomar mucha agua por salud y por todo, para que el cuerpo funcione bien. Entonces, asimismo, como usted y yo fuimos creados para tomar agua, líquido, ¿cierto? Nosotros también fuimos creados con un espíritu, alma, cuerpo y espíritu. ¿Para qué? Para que podamos relacionarnos con un Dios que es espíritu, ¿cierto? Pero cuando no tenemos la presencia de Dios, cuando no tenemos la palabra de Dios, cuando no tenemos a su Espíritu Santo, podemos llegar ¿a qué? A morir. Así nos pasa, si no bebemos el agua que usted y yo conocemos, un cuerpo no puede durar mucho tiempo sin tomar agua. Se muere, se deshidrata. Por eso es que ante una fiebre, lo primero que hacen es ¿qué? Hidratar a la persona. Eso es lo primero. Bueno, aquí está una enfermera a la mano. Lo primero que se hace es hidratar, ¿cierto? Entonces, podemos llegar hasta morir si nosotros no tenemos la presencia de Dios, porque usted y yo fuimos creados con una necesidad de tener la gloriosa presencia de Dios en nosotros. Los que no tienen a Cristo tratan de satisfacer esa necesidad con otras cosas, ¿cierto? Pero siempre habrá un profundo vacío que nada lo va a llenar. Nada material, nada emocional, nada de placeres no lo va a llenar. De pronto en el momento, pero eso va a pasar rápido, ¿cierto? Entonces, para terminar, solamente una reflexión. Lo que el agua es para la vida de nuestro cuerpo, que le permite vivir saludablemente, Dios, su presencia, lo es para la vida de nuestro espíritu. Lo que el agua es para la vida de nuestro cuerpo, Dios, su presencia, lo es para nuestro espíritu. Él es el agua. Él es el agua que sacia los anhelos más profundos del ser humano y que le da sentido a nuestra vida, ya que como sabemos nosotros fuimos creados por Él y para Él, amén. Por eso es que cuando usted y yo experimentamos la presencia del Espíritu Santo, Él obra un nuevo nacimiento en nosotros y recibimos de esa agua que nos va a saciar, como dice, salta para vida eterna, será como una fuente de agua, ¿cierto? Entonces en Dios usted y yo encontramos esa plena satisfacción que necesitamos para vivir, como Él dice, una vida abundante. Pero para poder participar de esa agua, mis amados, tenemos que acercarnos a beber del agua.
Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, el Señor le dijo allí en una celebración en las bodas: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Él no había sido, ¿qué? Glorificado. Amén. Entonces, mis amados, el acto de beber no es momentáneo, no es una sola vez y ya. Debe ser algo continuo, repetitivo. Cuando Él dice venga, usted y yo debemos tomar la decisión de conectarnos a esa fuente. Amén, esa fuente continua, permanente. El beber el agua de vida requiere una comunión habitual con esa fuente, que es el Señor Jesucristo. Nadie puede beber del agua si se desconecta de la fuente, ¿cierto? Se convertirá, como dice el apóstol Pedro, serán fuentes sin agua. Esta es la sed que el Señor Jesucristo estaba sufriendo en su momento, y la sed que usted y yo sentíamos hasta cuando fuimos, ¿cierto?, conquistados por el Señor. Cerremos nuestros ojos. Padre bueno, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reflexionar sobre esta sencilla palabra, pero cuán profunda, Señor, cuánta enseñanza nos deja, Señor, esa dependencia preciosa que necesitamos todos nosotros, Señor, tener presente, cuidarla, proteger, Señor amado, a toda costa esa relación contigo, esa relación con el Espíritu Santo, porque realmente hoy, Señor, podemos experimentar vida a través del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en medio de nosotros, Señor. ¿Cómo no entregar nuestras vidas a aquel que nos ha dado plena satisfacción, nos ha dado vida abundante? ¿Cómo no agradecerle a Dios por esa gracia preciosa que nos ha dado, por ese regalo precioso de la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo no rendir nuestra vida, como lo hemos dicho todos estos días, Señor, en absoluta adoración al Señor Jesucristo? Gracias, Señor, porque hoy, mis amados, podemos tener la certidumbre de fe que tenemos esa fuente de vida, esa fuente de agua que está disponible para saciar nuestra sed, está disponible las 24 horas del día. Es bueno que usted y yo hoy clamemos al Señor diciéndole: Señor, así como el Señor Jesús, hoy te digo, tengo sed de ti y de tu presencia. Señor, dígale ahí que me falte todo, pero que no me falte tu presencia, que no me falte tu gloria. Anhelamos el río del Espíritu Santo, nos sentimos sedientos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos, ya hemos recordado las palabras. ¿En cuál vamos? Sexta palabra. ¿Quién la recuerda? Consumado es, ¿sí? Y quiero leer parte de lo que es la sexta palabra, de estas 7 palabras que hubo allí en Juan 19. En el versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Voy a leerlo en diferentes versiones. Luego dice en la versión del lenguaje actual, y dice: Él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. En la nueva versión internacional dice: al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En Nueva Traducción Viviente dice: después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su Espíritu. Y cuando reflexionaba un poco en la palabra consumado es,
reflexionaba en que las diferentes versiones dice, todo está cumplido. Y realmente cuando leía esto decía, todo está terminado. Jesús en el momento después de tomar el vinagre dijo, todo se ha cumplido. He hecho la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Y esto me hacía pensar un poco hasta qué punto nosotros como hijos de Dios hemos cumplido la voluntad del Padre. Y creo que a veces nosotros estamos muy distantes de cumplir la voluntad de Dios. Eso nos pasa, ¿cierto? Porque a veces queremos que las cosas anden como nosotros queremos, ¿sí? Con nuestros deseos, con nuestros sueños, pero está la voluntad del Padre. Y Jesús en un momento crucial, en un momento como lo han venido diciendo cada uno de los pastores y los hermanos, ¿qué pasaba? Él estaba conflictuado, ¿cierto? Él estaba conflictuado porque él sabía que él iba a cumplir la voluntad del Padre, pero también como era 100% hombre, ¿qué pasaba? Le dolía, ¿sí? Se sentía, tenía dolor, tenía sed, como lo decía ahorita la pastora, pero decía en esa parte, todo está cumplido. La palabra consumado es en griego que significa tetelestai. Esta palabra fue usada en la antigüedad de diversas formas. Fueron inclinadas en dos cosas. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada, totalmente saldada. Eso pasaba cuando estaban los mercaderes y estaban allí en el pueblo y negociaban y iban a comprar algunos productos, algunas cosas y usaban la palabra ¿qué? Tetelestai. Era la palabra que ellos usaban. Pero también dice que cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo, era la palabra que usaban, teletestai. ¿Sí? Decían como cumplí con la meta, cumplí con el trabajo, le decían a su jefe, a su amo, a la persona que estaba ahí. Era una palabra que se usaba mucho. Entonces, teletestai, pagado, es en su totalidad. Y como este era un referente que había allí en el pueblo, ¿cierto? Había algo importante y es que lo que significaba en el momento al estar Jesús allí en la cruz, él era que él había cumplido con todo en su totalidad, ¿sí? Dios había cumplido a través de su Hijo Jesucristo la deuda por la humanidad. Y esto me hace pensar un poco cuando nosotros le presentamos a las personas, no sé cuántas personas hoy nos estén visitando por primera vez, pero cuando una persona no conoce a Jesús, mostramos su condición de pecado, ¿cierto? Pero también está Dios y está ¿quién? Jesús. ¿Y qué es lo que nos separa de Jesús? ¿Qué nos separa de Dios? El pecado, ¿sí? Pero hoy tenemos una noticia muy especial y que tal vez hemos escuchado reiterativamente y es que esa muerte, esa separación, ese pecado, Jesús ya la pagó por nosotros hoy. Yo no sé cuántos le dan un aplauso al Señor hoy por esa verdad que hoy es viva en nosotros. Consumado es. Hoy Jesús te dice, yo pagué la deuda por ti. Yo pagué la deuda por ti, yo pagué la enfermedad por ti, yo pagué ese quebranto de salud por ti, yo pagué en la totalidad todo por ti. Entonces esto fue una declaración de Jesús al Padre diciéndole, yo cumplí tu voluntad. Y no sé si nosotros hoy podemos decirle al Señor, he cumplido tu voluntad. Y cuando decimos cumplir la voluntad de Dios, es morir a lo que nosotros queremos, es morir a la condición de pecado que nosotros tenemos. ¿Quién dijo que no pecamos en el día? Pecar no solamente son esos pecados gigantes que vemos, ¿no? Es la mentira, es la envidia, ¿cierto? Son los celos, son las malas palabras. Simplemente dice la palabra también que nosotros no pecamos solamente cuando hacemos algo, sino cuando lo llevamos a nuestro pensamiento y a nuestro corazón, ¿sí? Pero el Señor acá nos estaba hablando a través de Jesús y en la voluntad del Padre, es que cumplir la voluntad de Dios se refiere a la obediencia. ¿Cuántos somos obedientes en este lugar?
Este amén estuvo pobre. ¿Cuántos somos obedientes? Amén. ¿Cierto? Somos obedientes porque conocemos la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Jesús es la verdad. Allí en Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esas palabras Jesús las estaba diciendo a Dios, le estaba diciendo: yo te he glorificado aquí en la tierra. Jesús hizo muchas cosas especiales, ¿sí? Primero, nació en una condición que muchas personas pensarían que por ser hijo de Dios no debía haber nacido, pero nació así, porque él era 100% ¿qué? Hombre. Y en medio del proceso vivió muchas situaciones también de dolor, de desprecio, de molestia, ¿sí? Pero en medio de eso también vio siempre el respaldo de Dios. Y allí cuando le dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese, es porque él sabía hasta el último momento, allí en la cruz, siendo esta la sexta palabra, que él estaba cumpliendo la voluntad ¿de quién? Del Padre, de su Padre, ¿sí? Y no sé, a veces también pensaba en esta palabra, en la condición de nosotros como hijos. Cuando nos mandan a hacer algo nuestros padres, generalmente nuestro primer faceta o nuestro rostro en medio de la formación de una no es decir: sí, papá, yo voy de una, ¿cierto? Lo pensamos, hacemos caras, pero el Señor siempre espera de nosotros que tengamos la mejor actitud. Entonces, en medio de ver y reconocer que allí en Juan nos recuerda esa palabra que él había glorificado, Jesús le dice: yo he glorificado en la tierra tu nombre, pero también he acabado la tarea. Por eso su palabra de consumado es, porque él sabía y tenía la convicción y era consciente de lo que él estaba haciendo y lo que había hecho. Él tuvo 3 años donde estuvo muy fuerte en el ministerio, ¿sí? ¿Y él qué hizo? Predicar la palabra. Ahora la pregunta hoy es: ¿cuántos de nosotros estamos predicando la palabra de Dios en todo tiempo? No solamente cuando estoy en mi papel de líder o cuando estoy en la iglesia o cuando de pronto la persona, porque a veces ni siquiera nosotros vamos a las personas, sino las personas van ¿a dónde? A donde nosotros. Y nos dicen y nos piden ayuda. Pero el Señor nos está diciendo que debemos cumplir la gran comisión. Así como Jesús cumplió con la voluntad del Padre, nosotros también hoy debemos hacerlo. La misión de Jesús fue venir a hacer lo que menciona también allí en Lucas 19:10. Y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Nuevamente nos recuerda, Jesús vino ¿qué? Buscar y salvar. Ahora, nosotros tenemos un regalo inmerecido. ¿Cuál es ese regalo? La salvación. Mi pregunta hoy es: ese regalo que Dios nos ha dado por su gracia, ¿hoy lo compartimos con alguien? Gloria a Dios por quienes lo hicieron. Pero las personas que no lo hacemos o no lo han hecho, ¿qué estamos esperando? A veces se nos dificulta compartir los regalos que nos dan, ¿sí? Cuando nosotros estamos en cumpleaños, pues yo soy el centro de atención y quiero que esos regalos sean para mí. Y si a mí me dicen, por ejemplo, mi sobrino me dice: regálame un chocolate, yo, sí, bueno, está bien, ¿cierto? Pero uno los quiere ¿para qué? Para uno. Pero el Señor nos invita y nos llama ¿a qué? A que debemos compartir. Y Jesús vino ¿a qué? A buscar y salvar. Vino a salvar, a dar redención a la humanidad. Él dio redención y Él pagó un precio especial allí en la cruz por usted y por mí. Cuando vio que había esa separación con Dios, Él dijo: no, yo no quiero que sigan en muerte, yo quiero que estén ¿en qué? En vida. Y esa es la promesa que el Señor nos ha dado, que estemos ¿en qué? En vida. Pero solamente la vida eterna la recibimos mediante la fe ¿en quién? En Jesús, ¿sí? Y no sé cuántos de los que estamos aquí realmente creemos en Jesús.
¿Cuántos hemos confesado que Él es nuestro Señor y nuestro único Salvador? Amén, ¿cierto? Y quienes no lo han recibido, sé que esta noche es una oportunidad para decir: quiero pasar de esa condición de muerte a esa condición de vida. Por eso sabemos que la fe es crucial para recibir el regalo de la salvación. Ese regalo que nos da una vida eterna, pero que también nos justifica con el Padre. Una salvación que debemos cuidar hasta en el momento que el Señor venga por nosotros, venga por su iglesia y nosotros estemos preparados. Yo creo que hoy es una oportunidad para decirle al Señor: gracias, Dios. Gracias porque tú usaste a Jesús. ¿Usaste a Jesús para qué? Para dar unos pasos gigantes, que fue dar su vida por amor a nosotros. Yo quiero invitarle a usted que se ponga sobre sus pies y levante sus manos allí y le diga: Señor, gracias por ese paso tan valioso, Señor, que diste allí en la cruz. Cuando dijiste: Señor, consumado es. Gracias, Dios, porque dijiste: cumplido es. Gracias, Señor, porque allí dijiste a tu pueblo: yo pagué la deuda por ustedes. Hoy el Señor te recuerda y te dice: yo pagué la deuda por ti, por tu familia. Padre, yo te doy gracias, Señor, por ese regalo inmerecido, Padre. Gracias por tu iglesia y por cada hermano que está en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú permitiste que tu Hijo diera ese paso de obediencia, cumpliendo tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque allí, Señor, desde el Gólgota, después, Señor, y aún después de 2000 años, Señor, aún se sigue escuchando, Dios, esa palabra: consumado es, cumplido está. Porque tú siempre estás a la puerta de nuestro corazón, Señor, para ayudarnos, para golpear y decir: estoy para ti, Dios. Gracias por ese regalo inmerecido, Señor. Gracias porque hoy podemos comprender, Señor, que cuando tú dijiste consumado es, quisiste decir que habías pagado la deuda por nosotros, que habías anulado, Señor, los decretos, Señor, que habían en contra de nosotros, de maldad, Señor, de tormenta. Y hoy, Señor, nos has dado libertad espiritual, salvación y vida eterna. Gracias por tu amor, Señor. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos para la última palabra. Ya vamos a ubicarnos en la escena, ¿no? De aquella tarde. Vamos a suponer son las 2:58 de la tarde. Quienes estaban allí habían escuchado la última palabra, tal vez sacando fuerzas en medio de su agotamiento. Dicen que Jesús murió de anemia aguda, o sea, había botado toda su sangre, y frente a la anemia aguda que tenía un paro respiratorio o un paro cardíaco. Pero allí, cuando Jesús ya ha dicho: todo lo que el Padre me delegó hacer ha sido hecho. Todo lo que el Padre me pidió que yo hiciera, lo he obedecido hasta lo máximo, hasta lo más grande que tenía que hacer. Se ha escuchado la última palabra o la penúltima palabra, que fue la última en dirección del clamor de Jesús por ti y por mí. Jesús ahora se va a soltar en las manos del Padre. Ha llegado el momento en que el Padre va a recoger el espíritu de su Hijo para llevarlo de nuevo a su presencia. Yo creo que las palabras que le dije que el ángel le había dicho a Jesús anoche, que dije que quisiera saber qué le dijo ese ángel, porque la vida de Jesús cambió.
Yo creo que ese ángel le dijo: ¿sabes qué? Así como Jesús le dijo al ladrón penitente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que el ángel le dijo: vas a enfrentar un sufrimiento, vas a enfrentar un dolor, pero mañana estarás libre. Mañana tu espíritu quedará libre de este cuerpo que te ha limitado y volverás de regreso a la presencia del Padre. Yo quiero enseñarle a través de esta palabra. La palabra de Jesús está en Lucas, la última, Lucas 23:46, pero yo le voy a leer del 44 en adelante. Cuando era como la hora sexta, cuando eran las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz. O sea que aunque ya estaba muy débil, había fuerzas en él, porque la muerte no lo había vencido. Él vino a vencer la muerte. ¿Sabes qué? Esa tarde de aquel viernes fue el día en que la muerte murió en perspectiva posicional. Fue el día en que el sufrimiento tuyo fue vencido. Fue el día en que la enfermedad fue vencida. Fue el día en que las calamidades del hombre fueron vencidas. Pero tú y yo necesitamos apropiarnos de esa verdad para caminar en esa dirección. Ese día murió la muerte, aunque la muerte siga golpeándonos. Y clamó a gran voz y dijo: ¿qué dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Te quiero enseñar 4 verdades de esta palabra, que son verdades universales. La primera verdad es acerca de la doctrina del Padre. Nosotros no solo tenemos unos padres biológicos. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre, ese padre y esa madre biológica te dejare, ¿quién te recogerá? Con todo tu dolor, con todo tu sufrimiento, con todas tus limitaciones, con todas tus cargas, te recogerá Jehová el Señor. ¿Cuántos han sido recogidos por el Señor? Dios me recogió cuando yo creía que disfrutaba la vida. Dios me recogió. Entonces, primer principio de la última palabra que se une con la primera. Jesús comenzó, la primera palabra de Jesús, ¿cuál fue? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Con qué palabra comenzó? ¿Con qué frase? ¿Con qué nombre? Padre. ¿Cuál es la última frase de Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, Jesús ahora cita el Salmo 31:5. El Salmo 31:5 es citado aquí, cuando, aunque en el Salmo 35:31 no habla de Padre, pero habla de en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, primera doctrina para que nos quede clara: tenemos un Padre celestial. Tenemos un Padre celestial. Nuestros padres terrenales un día nos abandonarán. Nuestros padres terrenales un día no estarán más con nosotros. A mí, acordarme de esto, se me pone el corazoncito pequeñito. Saber que hoy día mis padres tienen 86 años. Esta semana pasada, uno de mis primos que estaba acá recibió la terrible noticia que su mamá había fallecido. Hoy mañana va a ser 8 días. Yo pensar en eso se me sacude el corazón. Y sé que un día, si yo no parto primero, recibiré esa noticia. Sé que un día tendré que viajar, si estoy por estas tierras, con lágrimas en mis ojos, para ir a despedir a mis padres. Pero yo quiero decirles,
los que ya han despedido a sus padres y los que tengan que hacerlo, al igual que yo, nos queda un Padre, nuestro Padre Celestial. Ese que te consolará en el momento en que tú llores por tus padres terrenales. Ese que secará tus lágrimas en el momento en que tú llores. Porque David decía que Dios enjugaba sus lágrimas y las recogía en una redoma. Tenemos un Padre, y hoy yo te quiero dejar a ti esta doctrina y esta enseñanza como un recordatorio. Tú no estás solo, yo no estoy solo. Contamos con nuestro Padre Celestial, que Él secará toda lágrima de nuestros ojos y que es llamado el Padre de toda consolación, el que nos consuela en todos nuestros dolores. Segunda doctrina, segundo principio universal. Él le dice: en tus manos entrego mi espíritu. La segunda doctrina que quiero enseñarles a ustedes, la importancia de saber que el día que muramos entregaremos nuestro espíritu al Padre. Entregaremos el espíritu a aquel que un día sopló en la nariz de Adán el aliento de vida, y que de ese aliento de vida se ha difundido de Adán a todo el género humano. Pero un día el Padre Celestial, si tú has vuelto a Él, Él recogerá tu espíritu. Pero escucha esto: el día de tu muerte, el día de mi muerte, habrán dos opciones nomás, y la decisión tú la tomas aquí. O tu espíritu lo reciben los demonios y lo llevan al infierno, o tu espíritu y mi espíritu lo reciben los ángeles de Dios y lo llevan a la presencia del Padre. Pero la hora de tomar la decisión es aquí. Tú no puedes esperar morir para que te hagan misa, rezos y entonces tu alma sea sacada del purgatorio. La hora es hoy, la hora es ahora. Si oyeres, parece que alguno de los que estuvo aquí citó esa frase: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Tercera verdad. Entonces, la segunda verdad es que contamos en que entregaremos el espíritu a Dios. Le diremos: Señor, me usaste en la tierra. Señor, me permitiste ganar almas. Señor, me permitiste honrar a mis padres. Señor, me permitiste cumplir tu palabra, pero ahora vuelvo a ti. Pero no todos volverán al Padre. Escuchen esto, por favor, amada iglesia. Como se lo decía anoche con lágrimas en mis ojos, hoy te lo repito: no todos irán al Padre. En la tradición se nos ha enseñado que llegamos a ser hijos de Dios por el bautismo. Eso no es cierto. Tú vas a una misa y en toda misa el sacerdote se para y dice: fulano de tal que por el bautismo llegó a ser hijo de Dios. No, por favor, eso no es bíblico, eso no es verdad. No llegamos a ser hijos de Dios por el bautismo. ¿Por qué llegamos a ser hijos de Dios? Por la fe en Jesucristo. Pero esa fe en Jesucristo también la tiene la gente que dice esa frase: por aceptar a Jesucristo, por reconocer nuestros pecados, por determinar caminar por la mano de Él. No es fácil. ¿Cuántas veces titubeamos? ¿Cuántas veces nos enfrentamos al dolor? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a decir: Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Sabes qué dijo Jesús o Juan citando allá en Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasa? Entonces, ¿a quiénes serán aquellos que entregarán el Espíritu al Padre? Los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Y los que deciden caminar de la mano, pase lo que pase, truene, llueva, haga relámpago, esos que deciden caminar con Jesús, esos un día el Padre recibirá su espíritu. Tercera doctrina: morir en Cristo es volver a la casa de papá.
¿Cuántos se alegran esta tarde? Saber que cuando vamos a morir en Cristo volveremos a la casa de papá. Tú te has comunicado aquí en la tierra, yo me he comunicado aquí en la tierra con papá, pero solo a través de oraciones. Pero un día le veremos cara a cara. Un día le adoraremos en espíritu y en verdad. Entonces, morir, escuchen esto, esta es una enseñanza. Morir es volver a la casa del Padre. Y por último, si morimos en Cristo, entregando al Padre nuestro espíritu, ten la confianza que el Padre te recibirá. Escucha esta frase. Si mueres en Cristo, entregando al Padre tu espíritu, ten la confianza que serás recibido por el Padre. No hay un solo registro en la Biblia que diga que alguien, habiendo entregado al Padre su espíritu luego de haber caminado con el Hijo, el Padre le dijo: vete de aquí, no te quiero. Pero sí hay muchos registros en la Biblia que dice que aquellos que mueren en Cristo sin recibirle a Él, sin caminar con Cristo aquí en la tierra, Él le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nada tengo que ver con ustedes, ustedes nada tienen, vayan al juicio eterno. Yo quiero que te coloques de pie en esta tarde, mientras los ministros de alabanza suben acá. 4 verdades de esta palabra de Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Primera verdad: siempre debemos dirigirnos al Padre, tenemos un Padre. Segunda verdad: qué hermoso entregar en las manos del Padre nuestro espíritu. Tercera verdad: morir es volver a la casa de papá. Yo sé que ninguno quiere morir, y si ustedes me preguntan a mí, ¿quieren morir? Yo digo no. Pero sí quiero decirte que si caminamos en Dios, el día que nos toque ese momento, volvemos a la casa de papá. Y si morimos en Cristo, entregándole a Él nuestro espíritu, contamos con la garantía de que no seremos rechazados sino aceptados.